Todos tenemos un sueño, una meta profunda que da sentido a nuestra vida. Pero la mayoría nunca se atreve a perseguirla. El alquimista cuenta la historia de Santiago, un joven pastor andaluz que abandona su vida conocida para seguir un sueño recurrente que lo lleva hasta las pirámides de Egipto. Lo que comienza como una búsqueda de tesoro termina convirtiéndose en un viaje mucho más grande: el descubrimiento de sí mismo. Capítulo 1. La llamada de la leyenda personal. La historia de Santiago comienza en la aparente tranquilidad de una vida sencilla. Es un joven pastor andaluz que recorre los campos junto a sus ovejas, viajando de pueblo en pueblo, durmiendo bajo las estrellas y viviendo una rutina que, a simple vista, parece suficiente. Tiene libertad, conoce el mundo a través de los caminos y no responde ante nadie más que ante sí mismo. Pero dentro de él existe algo que no lo deja en paz. Una inquietud silenciosa. Una sensación difícil de explicar. Como si su vida actual, por más cómoda que sea, no fuera el destino final al que está llamado. Todo cambia cuando Santiago tiene un sueño repetido. En él, un niño lo lleva hasta las pirámides de Egipto y le revela que allí hay un tesoro escondido esperándolo. Al principio, Santiago duda. Piensa que puede tratarse solo de una fantasía, una ilusión pasajera sin importancia. Pero el hecho de que el mismo sueño se repita 2 veces despierta en él una curiosidad imposible de ignorar. Impulsado por esa sensación, decide buscar respuestas. Primero visita a una gitana, quien interpreta su sueño y le dice algo inesperado. Debe viajar a Egipto, porque el tesoro existe de verdad. Aunque sus palabras lo desconciertan, Santiago todavía no está convencido. Y entonces aparece Melquisedec. Un anciano misterioso que dice ser el rey de Salem. Un personaje extraño, casi irreal, que parece conocer cosas sobre Santiago que nadie más podría saber. Es él quien introduce la idea central que transformará toda la historia, la leyenda personal. Melquisedec le explica que cada persona, al comienzo de su vida, sabe exactamente cuál es su destino. Todos sienten con claridad aquello que vinieron a hacer. Pero con el tiempo, el miedo, las dudas, las obligaciones y las opiniones ajenas hacen que muchos abandonen ese llamado. La mayoría termina conformándose con una vida segura, pero vacía. Y esa es la gran diferencia entre existir y vivir verdaderamente. Santiago entiende entonces que ese sueño no era casualidad. Era una invitación, una llamada, una señal de que hay algo más grande esperándolo. Pero aceptar esa llamada significa renunciar a lo conocido. Significa vender sus ovejas, abandonar la seguridad de su rutina y arriesgarlo todo por una promesa incierta. Y ahí aparece el verdadero conflicto interno: quedarse en la comodidad de lo familiar, o aventurarse hacia lo desconocido siguiendo una intuición que no puede explicar. Es una decisión que todos enfrentamos en algún momento. Porque perseguir un sueño siempre exige un precio: dejar atrás lo cómodo para alcanzar lo extraordinario. Finalmente, Santiago toma la decisión que define el inicio de su transformación. Decide partir. No porque tenga garantías. No porque sepa exactamente qué va a pasar. Sino porque comprende que ignorar ese llamado sería traicionarse a sí mismo. Y así comienza su viaje. No solo hacia un tesoro material, sino hacia el descubrimiento de quien realmente está destinado a ser. Capítulo 2. Las primeras pruebas del camino. Seguir un sueño suena inspirador, hasta que llegan las primeras dificultades. Santiago abandona España lleno de ilusión, convencido de que está dando el primer paso hacia su tesoro. Ha vendido sus ovejas, ha dejado atrás su antigua vida y lleva consigo el dinero suficiente para llegar a Egipto. Todo parece avanzar en la dirección correcta. Pero apenas pisa tierra africana, la realidad lo golpea con dureza. En una ciudad desconocida, rodeado de personas cuyo idioma no entiende, Santiago confía en un extraño que promete ayudarlo. Minutos después, ese hombre desaparece con todo su dinero. En un instante, Santiago lo pierde todo. El tesoro parece más lejano que nunca. Está solo, sin recursos, en un país extraño, sin saber qué hacer ni cómo regresar. Ese momento marca la primera gran prueba de su viaje. Y también representa una verdad que muchas personas descubren cuando comienzan a perseguir sus sueños: el camino nunca será tan simple como lo imaginaste.
Es fácil tener fe cuando todo sale bien. Es fácil creer en tu destino cuando no has perdido nada. Pero lo que realmente define tu compromiso con tu sueño ocurre cuando enfrentas el primer golpe. Santiago podría rendirse ahí mismo. Podría culpar al destino, lamentarse por haber abandonado su vida anterior y regresar derrotado. Y, por un momento, esa posibilidad pasa por su mente. Se siente engañado. Se siente vulnerable. Se siente perdido. Pero en medio de esa desesperación, recuerda algo esencial. Fue él quien eligió este camino. Nadie lo obligó. Nadie lo empujó. Y si realmente cree en su leyenda personal, entonces también debe aceptar que los obstáculos forman parte de ella. Es entonces cuando toma una decisión crucial. En lugar de rendirse, adaptarse. Encuentra trabajo en una tienda de cristales. Un lugar modesto, aparentemente insignificante, pero que se convierte en una escuela silenciosa para Santiago. Allí aprende algo profundo. Incluso en los momentos más difíciles, siempre existe una oportunidad escondida. Mientras trabaja limpiando vasos y organizando mercancía, comienza a observar al dueño de la tienda. Un hombre que alguna vez tuvo sueños, pero que con el tiempo renunció a ellos por miedo al cambio. Ese contraste impacta a Santiago. Ve reflejado en ese comerciante el riesgo de abandonar los propios sueños, una vida segura, pero incompleta. Y comprende que no quiere terminar así. Durante su tiempo en la tienda, Santiago no solo recupera su dinero. También aprende a observar mejor, a tener paciencia, a ser creativo. Propone nuevas ideas que hacen prosperar el negocio, demostrando que incluso en medio de la adversidad, su capacidad de crecer no se detiene. Lo que parecía un fracaso se convierte en una etapa de preparación. Porque a veces, los retrasos no son retrocesos. Son entrenamientos disfrazados. Ryan Holiday diría que aquí el obstáculo se convierte en el camino. Y Paulo Coelho muestra exactamente eso. Cada caída de Santiago lo está preparando para algo mayor. Cuando finalmente reúne suficiente dinero para continuar su viaje, ya no es el mismo joven pastor que salió de España. Ahora entiende que perseguir un sueño no significa avanzar sin tropiezos. Significa seguir avanzando, incluso después de caer. Y esa es la lección de esta etapa. Los primeros obstáculos no llegan para detenerte. Llegan para preguntarte si realmente estás dispuesto a continuar. Capítulo 3. Aprender a leer las señales. Después de superar su primera gran caída, Santiago retoma el camino con una nueva mirada. Ya no es el mismo joven impulsivo que salió de Andalucía guiado únicamente por un sueño. Ahora ha conocido la pérdida, la frustración y la incertidumbre. Y precisamente por eso, está comenzando a comprender una verdad más profunda. El viaje no se trata solo de llegar al tesoro, sino de aprender a entender el lenguaje del mundo. Cuando decide cruzar el desierto rumbo a Egipto, Santiago entra en una etapa completamente distinta de su travesía. El desierto no es solo un escenario físico. Es un espacio simbólico donde el ruido desaparece y solo quedan el silencio, la observación y la intuición. Es allí donde conoce al inglés, un hombre culto que viaja con el mismo objetivo, encontrar al alquimista. A diferencia de Santiago, el inglés intenta comprender el universo a través de libros, teorías y conocimientos acumulados. Cree que la verdad está escrita en fórmulas, símbolos y textos antiguos. Santiago, en cambio, no tiene ese conocimiento intelectual. Pero posee algo igual de valioso, la capacidad de observar. Y es precisamente esa diferencia la que le permite descubrir algo extraordinario. Poco a poco comienza a entender que el mundo está lleno de señales. Pequeñas pistas invisibles que aparecen constantemente, guiando a quienes están atentos. Un gesto inesperado. Una coincidencia aparentemente casual. Una intuición repentina. Un encuentro que parece accidental, pero no lo es. Todo forma parte de un lenguaje universal que no se aprende en libros. Paulo Coelho lo llama el lenguaje del mundo, una conexión silenciosa entre todas las cosas vivas, una inteligencia invisible que guía a quienes siguen su leyenda personal. Santiago descubre que, para entender este lenguaje, no basta con pensar. Hay que sentir. Hay que aprender a escuchar con algo más profundo que la razón.
Y eso representa uno de los mayores desafíos de su transformación. Porque la mente busca certezas. Quiere pruebas, lógica, seguridad. Pero las señales rara vez llegan de forma racional. Llegan como corazonadas. Como impulsos internos difíciles de explicar. Como una voz silenciosa que te dice que avances, incluso cuando no entiendes por qué. Durante el viaje por el desierto, Santiago empieza a confiar más en esa voz. Observa el comportamiento de los animales. Percibe cambios en el ambiente. Empieza a notar patrones que antes ignoraba. Y cuanto más atento está, más claras se vuelven las señales. Es una lección poderosa. El universo siempre está hablando, pero solo escucha quien aprende a detenerse. Muchas personas viven atrapadas en el ruido externo. Demasiado distraídas para notar las pistas que la vida les ofrece. Santiago comienza a comprender que seguir un sueño no significa tener todas las respuestas desde el inicio. Significa confiar en que el siguiente paso se revelará cuando estés preparado para verlo. El inglés busca respuestas en libros. Santiago las encuentra en la experiencia. Y esa diferencia marca su crecimiento. Porque en esta etapa del viaje, Santiago aprende algo esencial. No basta con perseguir un destino. También debes aprender a interpretar el camino. Y quien domina el lenguaje de las señales, nunca está verdaderamente perdido. Antes de continuar con el video quiero hablarte del ebook, que encontrarás abajo en la descripción, el cual te ayudará a eliminar tus creencias limitantes sobre el dinero y el éxito para lograr todo aquello que alguna vez soñaste. Adquiérelo abajo tocando el link de la descripción. Ahora continuemos. Capítulo 4. El amor no detiene el destino. En medio del desierto, cuando Santiago ya ha aprendido a escuchar las señales del mundo, llega una prueba distinta a todas las anteriores. No se trata de pérdida, miedo o incertidumbre. Se trata de algo mucho más complejo, el amor. Al llegar al oasis de Al-Fayum, Santiago conoce a Fátima. Y desde el instante en que la ve, algo cambia dentro de él. No es una emoción pasajera ni una simple atracción. Es una conexión profunda, inmediata, como si el universo entero lo hubiera conducido hasta ese momento preciso. Por primera vez desde que comenzó su viaje, Santiago siente el deseo de detenerse. Hasta ese punto, todo su camino había sido impulsado por una meta clara: encontrar el tesoro cerca de las pirámides. Pero ahora aparece una nueva posibilidad. Una vida distinta. Una vida junto a Fátima, en el oasis, lejos del peligro y la incertidumbre del desierto. Y esa posibilidad despierta una duda que lo sacude profundamente. ¿Vale la pena seguir persiguiendo su sueño, si eso significa alejarse de la persona que ama? Es una pregunta universal. Porque muchas veces, cuando estamos cerca de cumplir algo importante, aparece algo, o alguien, que nos hace cuestionar si debemos continuar. Santiago teme que seguir adelante signifique perder a Fátima. Teme que su destino lo aleje de aquello que más desea en el presente. Pero aquí Paulo Coelho introduce una de las enseñanzas más poderosas del libro. El verdadero amor nunca impide el cumplimiento de una leyenda personal. El amor auténtico no retiene, no encadena, no obliga a renunciar a quien eres. Fátima comprende esto mejor que el propio Santiago. Ella no intenta convencerlo de quedarse. No lo manipula con promesas ni con miedo. Al contrario, lo impulsa a seguir adelante. Le recuerda que el amor verdadero no exige sacrificios que destruyan el alma. Porque si Santiago abandonara su sueño por quedarse con ella, tarde o temprano el resentimiento aparecería. Y lo que hoy parece amor, terminaría convertido en frustración. Fátima entiende que amar también significa dejar partir. Significa confiar en que aquello que está destinado a volver, volverá. Este momento transforma la visión de Santiago sobre el amor. Hasta entonces, pensaba que amar era poseer, permanecer, quedarse cerca. Ahora comprende que amar también es respetar el destino del otro. Y más aún, que el amor verdadero no compite con el propósito, lo fortalece. Gracias a Fátima, Santiago descubre que su viaje no está separado del amor. Su búsqueda del tesoro también forma parte de aquello que lo hará digno de amar plenamente. Porque no puede entregar una vida completa a alguien, si antes no ha vivido plenamente la suya. Así,
El oasis se convierte en un punto crucial de madurez emocional. Santiago aprende que el amor no debe ser una excusa para abandonar tus sueños. Debe ser una fuerza que te inspire a perseguirlos con más verdad. Y con esa nueva comprensión, decide continuar. No porque ame menos a Fátima, sino porque ahora entiende que cumplir su destino también es una forma de honrar ese amor. Capítulo 5. El encuentro con el alquimista. Después de atravesar pruebas externas y conflictos internos, Santiago llega al momento más decisivo de su viaje, el encuentro con aquel hombre que da nombre al libro. El alquimista no aparece como un maestro común. No ofrece respuestas fáciles. No entrega mapas ni explicaciones detalladas. Su presencia impone respeto porque representa algo más profundo que conocimiento, representa sabiduría. Hasta este punto, Santiago ha aprendido observando el mundo, interpretando señales y escuchando su corazón. Pero todavía hay una barrera que no ha logrado cruzar por completo: confiar plenamente en sí mismo. Y eso es exactamente lo que el alquimista viene a enseñarle. Desde el primer momento, queda claro que su enseñanza no será intelectual. Él no quiere llenar a Santiago de teorías. Quiere obligarlo a descubrir sus propias respuestas. Porque hay verdades que no pueden explicarse con palabras. Solo pueden experimentarse. El alquimista le muestra que el verdadero conocimiento no está en los libros ni en las fórmulas complicadas. Está en la capacidad de escuchar el alma del mundo. Está en comprender que todo en el universo está conectado. Está en reconocer que el mismo poder que mueve las estrellas también habita dentro del corazón humano. Aquí Paulo Coelho introduce una idea esencial. Cuando alguien sigue sinceramente su leyenda personal, entra en armonía con el universo. Y cuando eso ocurre, el universo conspira a su favor. Pero esa conspiración no elimina los desafíos. Lo que hace es darte las herramientas internas para atravesarlos. El alquimista pone a prueba a Santiago constantemente. No lo protege del peligro. No evita que sienta miedo. Al contrario, lo expone a situaciones donde debe elegir entre confiar o retroceder. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando todo está bajo control. Ocurre cuando debes avanzar sin garantías. Uno de los mayores aprendizajes de esta etapa es que el miedo sigue siendo el último gran enemigo de Santiago. No el miedo al fracaso, no el miedo al dolor, sino el miedo a no estar a la altura de su destino. El alquimista lo obliga a mirar ese miedo de frente. Le enseña que el corazón sufre más por el temor a perder que por la pérdida misma. Y que muchas veces, las personas abandonan sus sueños no porque sean imposibles, sino porque temen descubrir hasta dónde podrían llegar si realmente lo intentaran. En este encuentro, Santiago deja de ser simplemente un buscador. Empieza a convertirse en alguien capaz de transformar su interior. Porque la alquimia, en el fondo, no trata solo de convertir metales en oro. Trata de convertir el miedo en coraje, la duda en fe, la incertidumbre en propósito. El alquimista no le entrega a Santiago un tesoro material. Le entrega algo mucho más valioso, la certeza de que el verdadero poder ya estaba dentro de él. Y con esa certeza, Santiago está finalmente listo para enfrentar la etapa final de su viaje. Ya no como un joven que persigue un sueño, sino como alguien que ha comenzado a convertirse en aquello que estaba destinado a ser. Capítulo 6. Escuchar al corazón. A medida que Santiago se acerca a las pirámides, el viaje deja de ser una búsqueda externa y se convierte en una confrontación interna. El desierto sigue extendiéndose ante él, inmenso y silencioso, pero ahora el verdadero terreno que debe atravesar está dentro de sí mismo. Porque hay algo más difícil que cruzar mares, soportar pérdidas o sobrevivir a los peligros del camino: aprender a escuchar el propio corazón. Hasta este momento, Santiago ha seguido señales externas. Ha confiado en sueños, presagios, encuentros y enseñanzas. Pero ahora el alquimista le revela una verdad esencial. El corazón también habla, y quien no aprende a escucharlo jamás podrá completar su destino. El problema es que el corazón no siempre habla con claridad. A veces susurra con esperanza. A veces grita con miedo. A veces se llena de dudas, recuerdos y heridas. Y eso confunde a Santiago. Él descubre que su corazón está inquieto. Tiene miedo al sufrimiento, miedo al fracaso,
miedo a perder todo lo que ha ganado. Ese miedo no es irracional. Es profundamente humano. Porque cuanto más cerca estás de algo valioso, más temor surge de perderlo. Paulo Coelho muestra aquí una de las reflexiones más poderosas del libro. El miedo al sufrimiento suele ser peor que el sufrimiento mismo. Muchas personas nunca persiguen sus sueños no porque no los deseen, sino porque temen el dolor que podría venir si fracasan. Temen arriesgar. Temen perder estabilidad. Temen descubrir que no eran capaces. Y ese miedo termina convirtiéndose en una prisión invisible. Santiago comprende que, si quiere llegar hasta el final, debe dejar de huir de ese temor. Debe escucharlo, entenderlo, y luego seguir avanzando a pesar de él. El alquimista le enseña que el corazón no está ahí para sabotearlo. Su miedo no es una señal para detenerse. Es una señal de que está frente a algo importante. Porque el corazón tiembla precisamente cuando se acerca a aquello que puede transformarlo para siempre. Escuchar al corazón no significa obedecer cada emoción impulsivamente. Significa distinguir entre el miedo que protege y el miedo que limita. Significa reconocer cuando tus dudas vienen de una amenaza real y cuando vienen simplemente de la resistencia natural al cambio. En esta etapa, Santiago comienza a confiar más profundamente en sí mismo. Ya no necesita tantas pruebas externas. Ya no depende tanto de confirmaciones. Empieza a entender que su corazón, aunque imperfecto, conoce el camino mejor de lo que imagina. Y eso representa una evolución enorme. Porque quien aprende a escuchar su corazón con sabiduría deja de vivir según las expectativas ajenas. Empieza a vivir desde una verdad interior. Santiago descubre entonces que el corazón siempre habla del tesoro. Porque el tesoro no está solo en un lugar físico. También está en aquello que despierta tu alma, que te llama, que insiste dentro de ti aunque intentes ignorarlo. Y así, mientras se acerca al final del viaje, Santiago entiende algo decisivo. No basta con llegar al destino. Debes convertirte en alguien capaz de reconocerlo cuando lo tengas frente a ti. Capítulo 7. El verdadero tesoro. Después de atravesar el desierto, de perderlo todo, de amar, de dudar y de transformarse, Santiago finalmente llega al lugar que durante tanto tiempo había vivido solo en sus sueños, las pirámides de Egipto. Frente a él se alzan majestuosas, imponentes, como un símbolo de todo lo que ha perseguido desde el inicio. Es el momento que imaginó tantas veces. El final del camino. El punto donde, supuestamente, todo cobrará sentido. Santiago cae de rodillas y llora. No solo por haber llegado, sino por todo lo que ha tenido que atravesar para estar allí. Cada pérdida, cada señal, cada miedo superado. Todo lo ha conducido a ese instante. Convencido de que el tesoro está enterrado en ese lugar, comienza a cavar con desesperación. Pero entonces sucede algo inesperado. Un grupo de ladrones aparece, lo golpea brutalmente y le exige que revele qué está buscando. Santiago, herido y vulnerable, les cuenta sobre su sueño recurrente, sobre el tesoro escondido cerca de las pirámides y sobre el viaje que lo trajo hasta allí. Y es en ese momento, en medio del dolor y la humillación, cuando recibe la revelación más importante de toda su vida. Uno de los ladrones se ríe de él y le dice que también él tuvo una vez un sueño repetido. En ese sueño, debía viajar a España, hasta una iglesia abandonada donde un sicómoro crecía en su interior, porque allí había un tesoro escondido. Pero, a diferencia de Santiago, nunca fue lo suficientemente ingenuo como para cruzar medio mundo persiguiendo un sueño absurdo. Cuando el ladrón termina de hablar, Santiago comprende. El tesoro siempre estuvo en el lugar donde comenzó todo. En la vieja iglesia abandonada donde dormía con sus ovejas. En el mismo sitio donde tuvo el primer sueño. Y de pronto, todo encaja. Lo que parecía una ironía cruel se convierte en la verdad más profunda del libro. El viaje nunca fue solo para encontrar oro. Si Santiago hubiera descubierto el tesoro al inicio, sin partir, nunca habría aprendido nada. Nunca habría conocido el desierto. Nunca habría amado a Fátima. Nunca habría escuchado el lenguaje del mundo. Nunca se habría convertido en quien ahora es. El verdadero tesoro no estaba únicamente enterrado bajo tierra. Estaba escondido en el proceso de transformación.
Porque muchas veces creemos que perseguimos una meta externa: dinero, éxito, reconocimiento, logros. Pero al final, descubrimos que lo más valioso no era aquello que buscábamos, sino en quien nos convertimos al buscarlo. Santiago regresa a España, vuelve a la iglesia abandonada, cava bajo el árbol y encuentra finalmente el cofre lleno de oro, piedras preciosas y riquezas. Sí, el tesoro existía. Era real. Pero ahora ese tesoro tiene otro significado. Porque ya no representa solo riqueza material. Representa la recompensa de haber confiado en el camino. De haber seguido su leyenda personal hasta el final. De no haberse rendido cuando todo parecía perdido. En ese momento, Santiago comprende la última gran lección. A veces debes viajar muy lejos, solo para descubrir que aquello que buscabas siempre estuvo dentro de ti, o más cerca de lo que imaginabas. Y así, el viaje concluye. No con el hallazgo del oro, sino con el nacimiento definitivo de un hombre transformado. Cuando termina la historia de Santiago, queda una sensación clara: El alquimista nunca fue solo una novela sobre un joven buscando un tesoro. Es, en realidad, una metáfora sobre la vida misma. Paulo Coelho construye una historia que nos recuerda algo que muchas veces olvidamos. Todos tenemos una leyenda personal. Todos sentimos, en algún momento, que existe algo más grande que estamos llamados a hacer. Un sueño, una meta, una vocación, una inquietud que insiste dentro de nosotros incluso cuando intentamos ignorarla. Pero muy pocos deciden seguir ese llamado. ¿Por qué? Porque seguirlo exige renunciar a la comodidad. Exige atravesar incertidumbre. Exige aceptar pérdidas, dudas y momentos donde no habrá garantías. Y eso asusta. Santiago representa precisamente a esas personas que se atreven. No porque no tengan miedo, sino porque eligen avanzar a pesar del miedo. A lo largo de su viaje, descubre que el camino hacia cualquier sueño verdadero nunca es lineal. Habrá traiciones. Habrá errores. Habrá momentos en los que sentirás que todo fue una equivocación. Pero cada obstáculo tiene un propósito. Cada caída prepara una enseñanza. Cada pérdida desarrolla una fortaleza nueva. Cada desvío revela algo que no podrías haber aprendido de otra forma. Ese es el verdadero corazón del libro. El tesoro final importa, pero no tanto como la transformación que ocurre mientras lo persigues. Porque si Santiago hubiera encontrado el oro desde el principio, jamás habría conocido el verdadero valor de su viaje. No habría aprendido a leer señales. No habría entendido el amor verdadero. No habría escuchado su corazón. No habría descubierto que el universo responde a quienes actúan con fe en su destino. El libro también deja una enseñanza poderosa sobre los sueños. No basta con desearlos. Debes estar dispuesto a pagar el precio de perseguirlos. Eso significa enfrentar el rechazo, aceptar el fracaso temporal, tolerar la incertidumbre, y seguir adelante cuando no hay certezas. Porque el universo puede conspirar a favor de quien persigue su leyenda personal, pero esa ayuda solo aparece cuando tú decides moverte primero. Paulo Coelho nos muestra que muchas personas pasan toda su vida esperando el momento perfecto, mientras el verdadero momento siempre fue ahora. El miedo las inmoviliza. La comodidad las convence de conformarse. Y así, terminan viviendo vidas seguras, pero incompletas. Santiago rompe ese patrón. Y por eso su historia resuena tanto, porque representa la posibilidad de vivir una vida guiada por propósito en lugar de resignación. Al final, el alquimista nos deja una pregunta inevitable. ¿Cuál es ese tesoro que tú estás llamado a buscar? Tal vez no esté enterrado bajo unas pirámides. Tal vez no tenga forma de oro ni piedras preciosas. Tal vez sea una meta que aún no te atreves a perseguir. Un proyecto que has postergado. Un sueño que sigues posponiendo por miedo. La enseñanza final es clara. El verdadero tesoro nunca está únicamente en el destino. Está en la persona en la que te conviertes mientras te atreves a perseguirlo. Y ese tesoro es el único que realmente transforma una vida. Si te gustó el resumen de este libro, no olvides dejar tu me gusta en el video. Si tienes alguna recomendación de libros, con gusto la veré abajo en los comentarios. Recuerda que también puedes adquirir Mentalidad de Titán,
que te ayudará a romper tus creencias limitantes sobre el dinero y el éxito tocando el link de la descripción. Sin más que decir, nos vemos en un próximo video.